Y hoy venimos a hablar de la matriz afrohispana, de lo afrohispano, un término que está cobrando cada vez más relevancia, que está muy presente en nuestro mundo y alguna pincelada hemos dado en este canal, pero no obstante queríamos pormenorizar, como siempre, con nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estamos? Hola Antonio, bueno, antes que nada, como siempre, muchas gracias por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, la matriz afrohispana, ¿no? Que hay algunas zonas de Hispanoamérica que mucha gente ignora, ¿no? Todas esas raíces y toda la influencia africana que hubo desde la época virreinal y en algunas partes todavía hoy en día se conserva, pero que es muy desconocida. Siempre se centran los estudios de la afrohispanidad en la zona del Caribe. Inclusive mucha gente ignora que hay un país de habla hispana en África como Guinea Ecuatorial, que es negra, un país negro, y es un tema que hay que analizarlo y reflexionar mucho porque a los africanos y a los negros le debemos mucha de nuestra herencia, ¿no? Fíjate que ahora que tú has nombrado Guinea Ecuatorial, le mandamos un saludo a Santiago Eyama, que yo sigo su canal, así como a otros youtubers guineanos, que la verdad es muy interesante porque es una forma de no perder los vínculos, ¿no? Sobre todo a Santiago, que lo sigo bastante, y creo que a ellos les puede interesar bastante este tema. Como tú bien dices, es un tema que se ha olvidado, y no solo en Hispanoamérica, Emilio, porque ahora, al cabo de los siglos, estamos rescatando, por ejemplo, la memoria, si lo queremos decir así, afroespañola, no solo a través de Guinea, sino a través de la misma Sevilla. Sevilla fue una ciudad que albergó bastante población africana durante siglos. Otra vez vuelvo a lo mismo. La hermandad de los negritos que llevo siempre aquí y por supuesto llevo aquí. Y esa hermandad que cuando Colón llegó a América ya tenía 99 años de historia, que ha sido el modelo de cofradía extendido desde México al Perú, pasando por Cuba y Venezuela, ¿verdad? Y Sevilla y Cádiz, lo que es la Andalucía Atlántica, hubo una población negra significativa y muchos nombres de nuestra música, como fandango, tango, milonga, zarabanda, zambomba, pues proceden del África, ¿no? Entonces, bueno, no solo en Hispanoamérica, aquí en la misma península también lo hemos olvidado. A día de hoy se está rescatando, se está profundizando, aunque a veces yo creo que se hace desde un punto de vista victimista, ¿no? Porque hay algunos desde las facultades de antropología o incluso de historia que dicen poco más o menos que España inventó la esclavitud, que España inventó la trata negrera, cuando muchos esclavos negros de los que había en la península ya venían de los musulmanes, venían siendo esclavos de los musulmanes, que después además los musulmanes berberiscos, turcos, árabes, etcétera, no tuvieron ningún reparo en esclavizar a europeos cristianos tampoco, ni en asolar tierras europeas para el negocio de la esclavitud. O sea que no es un negocio exclusivamente europeo, ni muchísimo menos, ¿no? Pero lo interesante es que América, desde España, no viajaron solo esclavos negros, sino que viajaron muchos negros libres. Y eso es una historia que hay que recuperar tanto en España como en Hispanoamérica, y que por supuesto Guinea Ecuatorial es nuestro máximo puente aquí en este sentido. Nosotros ya hemos hablado, Emilio, en su día, por ejemplo, de los conquistadores negros, de los pobladores, de los soldados, de los marinos, ¿no? Que De hicieron los historia. curros en Cuba. Exactamente. Fíjate que, por ejemplo, en Cuba se había conservado el folclore. En el folclore, los negros curros son negros que llegaban de Andalucía. Mientras que aquí en Andalucía, pues se había perdido esa imagen. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Pero en el cono sur de América yo creo que se ha olvidado muchísimo, ¿no? La influencia afrohispana. Inclusive muchos hasta la ignoran, ¿no? Y bueno, si nos ponemos a ver, Antonio, los registros históricos hace 200 años en ciudades como Buenos Aires y Santiago, los negros llegaron a representar más del 20% de la población. Una cifra que podía llegar al 60%, por ejemplo, en ciudades como Arica, ¿no? Al norte de Chile o en el norte de Argentina también, en algunas ciudades. Y bueno, en Santiago en 1777 había 40.000 habitantes y en Lima alrededor de 50.000. O sea, por lo tanto, un influjo de 70.000 personas de color entre estas ciudades, ¿no? Incluso Y en bueno, ciudades, al virreinato. Emilio, en ciudades andinas como Arequipa también había abundante población negra. Bueno, y en Sevilla hay momentos que llegan a ser entre el 8 y el 10% de la población de la ciudad.
Sí, representaban unos porcentajes muy altos, ¿no? Pero es que en el Cono Sur después desaparecieron prácticamente, pero ahorita vamos a hablar de esa desaparición. Ujú. Y al virreinato del Río de la Plata, en total llegaron 72.000 esclavos, ¿no? Para 1778, el primer censo del virreinato, de lo que sería después el territorio argentino, arrojó que 200.000 censados, unos 92.000 eran negros y mulatos. O sea, un 46% de la población, casi la mitad, ¿no? Y Claro. en varias provincias tenían más de la mitad de su población parda y morena. Estamos también metiendo a los pardos aquí, ojo, no solo a los negros. Claro, Pero no obstante, sí, sí, dime. y digo que no sería muy distinto de muchas áreas de Venezuela, del Río de la Plata, en ese sentido. Sí, por supuesto, no era muy distinto. Inclusive hasta los Andes venezolanos también algún moreno hubo, ¿no? Pero bueno, en el censo de 1895 en Argentina se reveló que solo habían 454 afroargentinos entre 4 millones de habitantes. O sea, estamos hablando de una población de casi 100.000 a 454. Es ¿Qué algo pasó? alarmante, ¿no? Y sin explicación. Y bueno, en 1810, 1813 la población de Buenos Aires era un tercio de negra. Y según el censo de Buenos Aires, ya estamos hablando solo de Buenos Aires, no del virreinato, en 1778 contó con 7.268 negros y mulatos, en una población de conjunto de 24.000. Y 91 años después, en 1869, el censo de Buenos Aires contó con un total de 482 personas de color. Claro. O sea, de casi 24.000 a 400 Sí, sí, sí. de un total de la población de en aquella época de 177.000. O sea, esto es uno de los grandes misterios de la historia argentina. ¿Cómo pasó una población que tan tarde como en 1838, que había una población del 23% de negros, a desaparecer prácticamente, ¿no? Claro, en Sevilla, Uno de por los misterios. ejemplo, en Sevilla el porcentaje era menor, pero hay mucha gente que se pregunta también, bueno, ¿y dónde están? ¿Por qué? Porque entre finales del 18 y principios del 19 notamos un descenso de esa población negra en Sevilla que se explica por varios factores. Te estoy hablando del caso de Sevilla, ¿no? Que se explica Ujú. por el factor primero del mestizaje. Ahora con los estudios genéticos, pues sí es verdad que es más fácil sacar quién tiene descendencia o antepasados africanos. Y luego también por la emigración. Sevilla, tú sabes, como era el puerto y la puerta de las Indias, muchos aprovechaban para emigrar constantemente a Cuba. ¿Por qué? Pues porque América, en contra de lo que dice la leyenda negra, pues siempre ha sido tierra de promisión. Y durante muchos años, parte de esa población negra emigra muy seguido a Cuba, en los barcos que salen de Sevilla y Cádiz. Pero sí es verdad que una parte pues es por el mestizaje, porque la misma hermandad de los negritos, ya a principios del 19, pues empieza a estar regida por blancos que habían asumido esas devociones en el barrio, ¿no? Porque ya era una hermandad de barrio más que una hermandad étnica propiamente dicha. Y en el caso rioplatense o en el caso argentino concretamente, pues nos puede influir de repente los reiterados conflictos en los que ellos participan, ¿no? Que diezma mucho sobre todo a la población masculina, o también el mestizaje, o también la afluencia de inmigrantes europeos por millones prácticamente, ¿no? Sí, bueno, esa es la explicación que da la historiografía oficial en Argentina, ¿no? Que con la ola migratoria europea a finales del siglo XIX, extrañamente se diluyeron solo los negros, ¿no? Pero no los aborígenes, que sí son Mm, reconocibles en algunas zonas argentinas, inclusive en su selección de fútbol, algunos mestizos, pues eso sí, pocos, son una minoría los de sangre aborigen. Pero es que el negro no lo vemos en ninguna parte. Y hay que decir que el gen africano no es un gen recesivo. Lo vemos en algunos descendientes de africanos en Arica, que, ok, no son negros, pero sí se le ven facciones negroides, ¿no? O sea, es difícil de ocultarlo, pero en Argentina esto es casi inexistente. En menos de 50 años, o sea, podían desaparecer y tan rápidamente como hemos dicho en los censos, diluyéndose la población. Y acordémonos que la ola migratoria en Argentina fue fuerte a finales del siglo XIX sí, ¿no? y ya Incluso, para bueno, mitad incluso a del principios siglo del no, ya 20, no ¿no? hay. Mm. Sí, exacto. Y, o sea,
la mayoría del tiempo que pasa es un desafío, ¿no? Buscarle respuesta. Y si le preguntas a la mayoría de los argentinos dónde están los negros, recibirías la respuesta, ¿no? Que la mayoría se mezcló con la población europea, pero es que es un mito. En el siglo XIX, recordemos, con las guerras del siglo XIX, primero reclutados por San Martín a cambio de prometerle la libertad, cosa que la Constitución argentina no lo reconoce hasta 1853. Ese es uno de los grandes mitos de la historiografía oficial argentina. Y bueno, recordemos también, Antonio, que luego la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, que fueron mandados muchos negros como carne de cañón en primera fila, la guerra del desierto, también, que fue también contra los indígenas, mandaron muchos negros de carne de cañón. En el siglo XX, las huelgas de obreros en la Patagonia de 1921, donde el ejército reprimió a los obreros y fueron fusilados cerca de 1.500 trabajadores, muchos eran negros ahí. Y bueno, también epidemias de fiebre amarilla que afectaban a los negros fuertemente, ya que acordémonos que vivían en las zonas insalubres del extrarradio de las ciudades. Eso no hay que negarlo. Sí, no, la verdad que son, como tú bien dices, una serie de factores a tener en cuenta. Y ahora que lo pienso, por ejemplo, fíjate en el Gaucho Martín Fierro, que es probablemente el libro argentino por excelencia, un libro que yo recomiendo porque es una delicia de lo que es la poesía gauchesca, pues aparece la figura del moreno, ¿no? Y el moreno, incluso el moreno payador también, el moreno trovador, músicas como tango, milonga, son palabras Sí, derivadas de exacto, desinencias sí, palabras africanas, como ¿no? mina, mucama, quilombo, tango, son algunas de las palabras Ahí está. utilizadas en el habla argentina que acusan una etimología africana, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y en la península también lo tenemos. En el caso, como te digo, en el caso de Sevilla, hay algunos pueblos de Huelva, por ejemplo, en Gibraleón, que quedaba un barrio que era el barrio de Valdelatas, que siempre se decía que eran Ujú. descendientes de africanos, ya se habían mezclado con otras poblaciones, pero fíjate que hasta nuestros días prácticamente ha quedado gente con rasgos africanos en esa zona, muy poquitos ya, pues claro, han pasado muchos años. Y en Andalucía es curioso como aquí ha habido tanto trasiego de gente, tú sabes, Sevilla en su época de puerto y puerta de India, pues estaba llena de alemanes, de italianos, de gente de toda España, pero de vez en cuando te ves gente que tú dices, "Oye, este hombre parece mulato, esta mujer parece mulata, a lo mejor será un antepasado, ¿no?" En Canarias también lo vemos muchísimo, gente con la piel un poquito más oscura, ¿no? Y con unos rasgos eh, negroides, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, que en Canarias también hubo población negra. Sí, sí la hubo, y mucha emigró para América, terminó emigrando a América, o sea, Claro, sobre todo a Venezuela. eso es una de las cosas que no se entiende de la monarquía católica, es precisamente esa movilidad. O sea, no era un tema Ujú. estático solo de Europa hacia América, solo de cuatro europeos que mandaban. Había muchísima movilidad entre todos los rincones de la monarquía. Y eso no se entiende o no se ha hecho entender. En Perú, por ejemplo, pasa la población. En Perú que había ciudades, bueno, imagínate lo que era Lima, ¿no? Pero también incluso ciudades andinas. Pues, Ujú. acuérdate que Arica, por ejemplo, pertenecía al Perú hasta la guerra Sí, del, por eso. del Pacífico o la misma Sí, se la Arequipa. arrebató a Perú a finales del siglo XIX en la Guerra del Pacífico. O la misma Y Arequipa, que, sí, contaba con un 50% de la población de origen africano antes de pasar a claro, Chile. o la misma Arequipa, y a día de hoy sí es verdad que la población negra en Perú está muy mestizada, ¿no? Algunas zonas sí, por ejemplo, te vas a un pueblecito que es el Carmen, en la zona de Chincha, y ahí pues sí, la población está más compacta, o en algunas zonas del norte, pero en Perú, por ejemplo, se No, ha pero mezclado mucho. todavía los identifica, Sí, hay no, no. presencia. Sí, no, pero sí es verdad que ha habido muchísima mezcla, que no lo digo como algo malo, oye, es que Ujú. es simplemente una apreciación, ¿no? Pero sí es verdad que, por ejemplo, dentro de eso, dentro de que está bastante más diluida, lo que es en el folclore peruano sí está muy presente, que no está, por ejemplo, en el folclore argentino, o incluso también en el andaluz se ha olvidado mucho, ¿no? Pero en el folclore peruano sí está muy presente ese rasgo que llamamos afrohispano, muy presente, muy vivo. No, y puedes darte cuenta de las políticas hechas por las repúblicas hispanoamericanas después de las independencias con el ejemplo de Uruguay. Porque si comparas a Uruguay con Argentina y Chile es muy diferente, ¿no? La presencia de los afrodescendientes, que han sido una constante desde el tiempo virreinal, representando en la actualidad en torno al 8% de la población del país. Inclusive vemos hasta algunos jugadores de la selección
uruguaya, ¿no? Que es se le nota, ¿no? Su ascendencia africana. Sí, Y pese a la discriminación histórica que han sufrido este colectivo, porque no vamos a decir que no han sido pues discriminados, la herencia afro está presente en importantes manifestaciones culturales de Uruguay, como el famoso Carnaval de Montevideo, ¿no? O sea, vemos presencia africana en Uruguay, algo que en Argentina y en Chile es casi inexistente, ¿no? Sí, no, en Uruguay, ahora que tú lo dices, jugadores, por ejemplo, en el Sevilla jugaron Salayeta, jugó Olivera, o sea, me acuerdo también del Chengue Morales, que jugó en el Málaga. Sí, es verdad que siempre ha habido esa presencia. Fíjate el mundo del carnaval aquí, por ejemplo, bueno, lo importante que es en Canarias o lo importante que es en Cádiz. El mundo del carnaval de Cádiz tiene mucha relación con Cuba y con Uruguay también. O sea, que al final volvemos a lo mismo, a nuestra movilidad cultural, ¿no? Pero sí, sí es verdad que eso en el Uruguay pues se ha conservado más y mejor, mientras que en Argentina y Chile, ¿no? Y ahora pues en Sevilla se está intentando rescatar, aunque por desgracia, Emilio, como te digo, yo creo que algunos que dicen intentarlo rescatar en Sevilla van con una intencionalidad política y con una manipulación ideológica que no es sana. Y además que no es verdad. Pero bueno, te quiero decir porque existe una manipulación de determinadas ideologías que tú eres buen negro o tú eres, o yo te reconozco como negro en tanto yo te pueda manipular para mi beneficio ideológico. ¿Por qué te digo esto? Porque, hombre, te voy a poner un ejemplo práctico. En el Brasil, cuando se abole la esclavitud, 1888, lo abole la monarquía, ¿no? ¿No es cierto? Pues muchos grupos de capoeira, la capoeira, que es un arte marcial y música, el considerado deporte nacional brasileño, que tiene raíces muy fuertes en Angola, muchos capoeiristas iban a reventar manifestaciones republicanas, eran más bien conservadores y monárquicos, pero eso no conviene que se sepa. Entonces, No, bueno, y acordémonos, sí, acordémonos también cuando las invasiones inglesas del Río de la Plata, habían milicias de negros y pardos defendiendo al rey de España y la soberanía española en el Río de la Plata. sí, como No solo los en negros Buenos de Nueva Aires, en Granada Montevideo también. o los negros de Nueva Granada cuando se rebelan contra Bolívar. Pero Que el ejército de bobos en Venezuela estaba lleno de afrodescendientes. entonces, esos que también forma parte de esos afrohispanos que estamos reivindicando y defendiendo, muchos que dicen defender la africanidad y demás, nunca lo sacan a la palestra. Y la historia hay que sacarla entera, no sacarlo para nuestro beneficio manipulador ideológico. Y más todavía, añado, cuando estamos hablando de un acervo ideológico europeo, porque determinadas ideologías que van de universales en verdad son puntos de vista europeos del siglo XIX. No hay más. Sí, muchas, sobre todo, influidas por la Revolución Francesa, cosa Sí. Y por un, y por un tal curiosa. Karl, y por un tal Karl Marx y todo lo que ha venido después. Sí, exacto, están muy influidas por esas ideologías. Pero hay que acordarnos también, Antonio, de una persona que ha tratado, ¿no?, de rescatar toda esa herencia Afrohispana. afrohispana. Sí, ya iba a decir otra cosa, pero bueno. Como es la profesora Mónica Nicolielo Luar, ¿no? Que siempre ella exalta, ¿no?, toda esa herencia que hay en el mundo hispano africana, que es muy visible, como hemos dicho anteriormente, en el Caribe, pero que en el resto del mundo hispano está presente. En México también También. estuvo muy presente, aunque también es un poco inexistente a día de hoy, aunque sí en la costa de Veracruz, etcétera, de Acapulco, se puede todavía reconocer a algunos eh, descendientes, ¿no?, de estos africanos, inclusive hasta asiáticos, filipinos, etcétera. Sí. Pero bueno, es algo que tenemos que retomar, ¿no? Y estudiar toda esta influencia africana. Fíjate que Mónica, la profesora uruguaya, la que hemos entrevistado, ¿no? Ella siempre habla del término nuestra americanos, nuestra América, que es un término que se usaba mucho antes que José Martí. Ella ha rescatado como en la defensa del Río de la Plata. Defensa, por cierto, que estuvo apoyada desde el virrey Abascal desde el Perú, que no se olvide este detalle, ¿no? Pues se utiliza el término Nuestra América para defenderse de los ingleses. Quieren quitarnos la felicidad de nuestra América, incluso también nuestra América española, ese tipo de expresiones, ¿no? Y Mónica, pues ella le gusta mucho estudiar la historia de Guinea Ecuatorial, la influencia
cultural, incluso guerrera, que llega desde el África Atlántica, o luego la aportación de otras culturas como la Yoruba, que entra por Cuba, ¿no? Y claro, al final es lo que yo digo, Emilio, siempre. Por ejemplo, en Perú se habla como de Ujú. lo hispano y lo andino, como si fueran dos ramas independientes y que hay que juntarlas como algo hegeliano, por así decirlo, tesis, antítesis, síntesis. Pero es que tenemos, el Ande prehispánico ya no existe más. Ujú. Y la España no existe sin América. Si tú quitas América de la historia y la identidad de la cultura española, no estamos hablando de España, estamos hablando de otra cosa. Y ese tipo de errores lo llevamos cometiendo del siglo XIX. Y por eso desde aquí también llamamos a nuestros hermanos de Guinea Ecuatorial, porque lo que queremos siempre es integrarnos en esa hispanidad que está viva, que respiramos y que ojalá a partir de eso que está vivo, pues avancemos en temas como más beneficio más político, más económico, porque es bueno para todos y además por eso mismo, porque tenemos que sentirnos seguros de lo que somos. Uno de nuestros grandes problemas, Emilio, es la conciencia y la identidad. Que somos unos absolutos incomprendidos, pero de nosotros mismos, o sea, no nos comprendemos a nosotros mismos. Sí, es que la hispanidad es eso, mestizaje, ¿no? Y ahora que nombraste lo de sobre el carácter guerrero, ¿no? De estos africanos que venían a América, eh, hay que decir que en Buenos Aires estaba la Compañía de Granaderos de Pardos Libres de Buenos Aires, que eran 100 plazas, la Compañía de Granaderos de Morenos Libres de Montevideo también y de Pardos, inclusive en Paraguay, Antonio, la Compañía de Morenos y Pardos Libres de Artillería de Paraguay, y había compañías de naturales también, o sea, y tenían más de 100 plazas en cada una de ellas. Y esto hay que decirlo, esto fue algo muy importante como ascensor social, porque si bien es cierto de que hubo discriminación, porque no la vamos a negar, pero sí se daban bajo la monarquía hispánica muchas formas y facilidades de ascender socialmente, y muchos negros y mulatos y zambos fueron grandes personas de alta clase, con fortunas y todo, lo hemos dicho en algunos artículos de Venezuela Provincial, ¿no? Nombrando casos exactos que hubo no solo en Venezuela, sino en todo el resto del mundo hispano, y que la monarquía española dio esas facilidades de ascender socialmente, ¿no? A todas estos a personas de orígenes africanos. Y, Sí, sí, sí. y por ser conquistadores, también se les reconoció y se les dieron muchos títulos nobiliarios, sobre todo. Pues sí, la verdad que es un tema muy interesante que creemos además que puede ser un acicate pues para que muchos guineanos o ecuatoguineanos, mejor dicho, se sientan más identificados en ese mundo que también es parte suya, ¿no? Tú sabes que nuestro amigo Jorge García Ruiz, él está investigando mucho sobre la herencia española en los Estados Unidos, principalmente a partir de las misiones de Texas. Él también encuentra testimonios incluso de un alférez negro, de soldados, de habitantes de los presidios de las distintas, por así decirlo, entre comillas, localidades, ¿no? Españolas en Norteamérica. O sea que esto, y además esto tenemos que considerarlo no como una historia española, como siempre decimos, sino como una historia hispánica en su conjunto. Y en ese riquísimo mundo cultural hispano, esa vertiente afrohispana, si lo queremos llamar así, juega un papel importante y hay que ponerlo sobre la mesa. No, y qué mejor prueba que la Real Cédula de Gracias al Sacar, ¿no? Dictada por Carlos IV, donde hay muchísimas personas que se le dieron el título de don que eran pardos, ¿no? Y negros. Ahí están las pruebas de toda esa cantidad, están documentados, ¿no? O sea, no hay que negarlo. Pero Sí, sí. bueno, esperemos, esperemos que la gente pues pueda ver un poquito, ¿no? Más allá de todos estos mitos y leyendas que hay acerca de estos temas sobre la afrohispanidad. Hombre, nosotros por lo menos lo intentamos, Emilio. Aunque luego se molesten algunos, ¿no? Pero bueno. Bueno, esas son las cosas del Orinoco. Tú no las sabes ni yo tampoco. Y no, y si no, bueno, los mandamos camino de Guanajuato si empiezan con los insultos. Siempre No, se no, yo. puede responder y debatir bajo el respeto. Ya hay cosas, Emilio, que no tolero. Te quiero decir, una cosa es que uno tenga una opinión diferente, eso es súper legítimo, eso yo nunca lo voy a Ujú. negar.
Pero yo aparte de los insultos también lo que no tolero es la mala fe. Cuando una persona te entra de mala fe y te entra sin escucharte y te intenta cambiar las cosas con algo que tú no has dicho y no se Ujú, centra en el tema, manipulándose. yo no tengo paciencia. ¿Sabes qué? Yo ya, como digo, yo ya tengo una edad. mm, por desgracia, no, tiempo libre no es algo que me sobre. Y yo cuando es algo constructivo soy el Somos primero dos. en agradecerlo. Oye, me estás corrigiendo para bien, qué bueno, ¿no? Pero yo la gente de mala fe, bueno, y por supuesto los insultos y eso, no, nanay. Adiós, muy buena. Y si no te gusta lo que estamos diciendo, pues mira, nadie te obliga a entrar aquí, ¿verdad? Claro. Sí, ¿no? Y que prácticamente siempre que estamos hablando de estos temas lo hacemos bajo documentación, ¿no? Que lo avala, bajo fuentes primarias, ¿no? Aquí se trata de hacer lo más objetivo posible. No, y además con respeto, o sea, no nos ponemos a insultar, ni a, yo qué sé, ni a golpear a nadie, ni nada de eso, vamos, que no es... Pero bueno, Emilio, son gajes del oficio. Como siempre, un placer charlar contigo. Siempre en este canal tú sabes que recomendamos Venezuela Provincial, ya sea en Instagram o en Facebook o en YouTube. Ahí Emilio está siempre muy activo, muy productivo. De vez en cuando se pelea con el mundo, pero bueno, es lo que decimos. Así es, si no, Camino de Guanajuato, como dije anteriormente, y que decía muy bien el gallego Papaito Candal, ¿no? En Venezuela. Así que Camino de bueno, también Guanajuato. recomendarle el Camino de Guanajuato, decía por Lázaro Papaito Candal en Venezuela, un periodista de fútbol, por cierto, muy bueno. Pero bueno, también recomendamos a los seguidores de Venezuela Provincial seguir al canal de Antonio Moreno Ruiz, tanto en Facebook, que está como página de Antonio Moreno Ruiz, como en Twitter, que está como un andaluz indiano, y por supuesto en su canal de YouTube. Si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. Y también recordarles a aquellos que quieran ser mecenas de nuestro proyecto de investigación histórica, pueden hacerlo a través de el Patreon de Venezuela Provincial y el de Antonio Moreno Ruiz. Y saludamos a nuestro amigo José Alberto Gil. Martínez y a otros Patreon como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez y Juan Cristóbal García. Por supuesto, yo también en el canal siempre dejo la opción de PayPal o PayPal, si alguna vez se lo pronuncio de una manera, otra de otra. Y agradezco Sí, mucho. en nuestras descripciones siempre están los enlaces para nuestro Patreon y para tu PayPal también. Y agradecemos mucho a toda la gente que nos apoye y también a la gente que interviene a lo mejor estando más o menos de acuerdo, pero constructivamente. Eso siempre es bienvenido, por supuesto. Exactamente. Así, En el respeto está la decencia. y como se dice, respeto, guardan respeto. Exacto. Listo, Emilio, te mando un abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias. Y yo otro desde la Bella y Corte de Madrid, Antonio. Hasta la próxima. Chao, chao.